Todas y todos, vamos a retomar la conversación con estas exposiciones sobre, en este caso, el sur andino, luego de escuchar las exposiciones sobre el norte. Las reflexiones de las primeras mesas son bastante claras. Es curioso porque estamos escuchando las vistas del Perú desde las regiones, sin embargo lo que las regiones traen son problemas nacionales, y eso es lo interesante de estas exposiciones: la desaparición de los partidos, como dijo Maxi, la cachinización de la política, por inventar un término, la desigualdad, las limitaciones de la descentralización. Son problemas que desde las regiones tienen sus particularidades, pero que nos plantean un territorio común que seguramente Marisa en su comentario hará con mayor detenimiento. Ahora vamos a irnos al sur, que como sabemos siempre, por lo menos en el comportamiento electoral y en términos también de identidades, tiene particularidades bastante marcadas. Y tenemos en esta mesa a Carlos Leighton, que es sociólogo, ha sido ministro de Agricultura entre el 8 y el 9, uno de los 15 ministros, creo, de Agricultura que ha habido en los últimos tiempos, o algo por el estilo, y actualmente es presidente del gabinete de asesores del gobierno regional de Arequipa. Creo que también estás ahora y también en las próximas elecciones, ¿no es cierto? Así que Carlos es un actor de primera mano para contarnos qué pasa en el sur del Perú. Es que de repente es de Camaná. Luis Nieto, que es narrador y escritor bastante conocido y ha publicado diversos libros de cuentos y novelas. Asesinato en la gran ciudad del Cusco, Huachimán. Además nos conocemos desde su primer texto, que creo que escribió sobre Ayacucho, ¿no? Harta bala, harta cerveza, se llama ese cuento, en medio del conflicto ayacuchano. Y actualmente es coordinador de la unidad de difusión del Centro Guamán Poma de Ayala del Cusco y editor de algunas revistas como Crónicas Urbanas y Parlantes, también publicadas por el Guamán Poma. Y Pablo Vilca es abogado y magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Católica de Perú, y fue ministro de Interculturalidad en el año 2013. Recuerdan ustedes que estuvo en medio del conflicto sobre la consulta, esta consulta a los pueblos originarios, y Pablo ahí tuvo algunas discrepancias que lo hacen felizmente sentarse aquí a nuestro lado ahora. Y fue el representante de la Comisión de Alto Nivel para el caso de Islave también, ¿no? Bien, entonces tenemos 3 expositores de primera línea. El único expositor que voy a usar, Pablo Gómez, es Carlos. Yo me voy a retirar porque cae en la cara de los expositores el cuadro, entonces te dejo el micro, Carlos, y nos ponemos postrecito. Bueno, muchas gracias. En principio, agradecer la invitación y la presentación que hace Jaime para comentar algo un tema en el cual hemos estado involucrados desde mucho tiempo y que quizás por ello he tratado de no mirar el tema solo desde el departamento, sino mirar un poco más globalmente. Y en segundo lugar, felicitar al IEP. 50 años no son pocos, y creo que esta actividad es importantísima para pensar temas y para plantearse los próximos 50 años, lo cual es un optimismo también loable, el cual todos deberíamos aplaudir. Bien, entonces voy a comenzar. Si podemos avanzar. Ya comenzaron los problemas, Houston.
¿Sí bien? Bien, la mirada de estos últimos 50 años, desde un poco la mirada del sur andino y la perspectiva del sur andino, yo creo que en general, requiere de una mirada la siguiente, por favor. De tener un contexto necesario que nos lleva un poco al comentario que hacía Jaime, es decir, qué difícil es mirar a una región o una macroregión como el sur o como el interior del país sin dejar de ver lo que ha pasado en el país, en el contexto. O sea, creo que es necesario tener en cuenta. Y yo quisiera señalar solo algunos elementos de este contexto en donde desde hace 50 años a la fecha hemos tenido un cambio en la mirada que era hacia el interior, mirando el país y las condiciones que tenía el país para poder desarrollarse, y cómo se ha ido deviniendo hacia una mirada de la globalización, es decir, cómo se hace para tener una perspectiva de mercado, las posibilidades hacia dónde orientar la producción, qué hacer con todo lo que significaban estas propuestas que en la década de los 60 nos miraban desde la perspectiva de los temas fundamentales del desarrollo. Y el otro tema es qué ha pasado con los ciclos de la crisis económica hasta el crecimiento sin distribución, es decir, ciclos que eran cortos y nos hacían una serie de problemas, y que en el último periodo entramos en un periodo de crecimiento, de auge, en el cual la macroeconomía funciona bien, la microeconomía tiene unos problemas severos en términos de lo que es la redistribución de la riqueza y las condiciones de crecimiento, ¿no? El tema rápido de la mirada sobre la crisis política de las instituciones, hemos escuchado en las intervenciones anteriores, ¿no? Cómo es que hay una desconfianza sobre la institucionalidad y la ausencia de partidos políticos, la distribución política ideológica sobre hacia dónde queremos ir, y eso nos ha puesto un poco en duda las condiciones del estado de bienestar. ¿Sí? Así que realmente podemos hablar de que en Perú puede haber una condición como para generar posibilidades de estar de bienestar, o qué es lo que tendría que hacer bajo el modelo que estamos económico que nos encontramos. Y un tema final que tiene que ver con el proceso de descentralización y las posibilidades, teniendo en consideración que la descentralización no es el fin en sí misma, sino es un instrumento para el desarrollo y con ello el bienestar. Encontramos pues que con la idea de que gobiernos regionales que hemos tenido en cada uno de los casos han tenido sus diversas propuestas sobre cómo hacer el desarrollo en sus ámbitos jurisdiccionales, es decir, en cada uno de sus departamentos, y lo que hemos encontrado es que quizás las visiones son completamente diferentes y el desarrollo sigue siendo pues una especie de utopía a ser alcanzada en algún momento. Entonces, este contexto es el contexto que ha marcado de alguna forma, desde el punto de vista de lo que estamos planteando, esta idea de los últimos 50 años en términos gruesos y que hace al proceso de desarrollo. La siguiente, por favor. Creo que planteándonos la mirada desde el sur, esta tiene diversos enfoques, ¿no es cierto? El primero, el enfoque más bien de carácter temas nacionales y locales, cuando veíamos la articulación hacia el país. Luego es la mirada internacional, cómo hacemos la macroregión, la vinculación con los países fronterizos. Y el tercero, una mirada global, cuando hablamos de cómo incorporarnos a la economía más importante del país del mundo en este momento, que es la economía de la PEC, del Asia-Pacífico, y lo que ello significa. Ese es el contexto de la mirada hacia lo que puede ser ese proceso de desarrollo de integración y cómo es que nos planteamos estos temas. Y esta es una discusión que no ha sido una discusión, digamos, nueva, es una discusión que tiene ya un buen tiempo y que quizás tiene un nivel de comprensión importante en el caso de la microregión. La siguiente, por favor. Y esta, la siguiente.
es la concreción en la IRSA, ¿no es cierto? El país tiene una serie de mecanismos de integración que se vienen implementando en la idea de cómo acercamos mercados, cómo desarrollamos posibilidades, y en el sur, la IRSA Sur, ¿no es cierto? Que ya está construida, que de alguna manera ha integrado a las diversas regiones o diversos departamentos, pero que quizás en términos formales no ha sido muy utilizada y no ha cumplido con lo que se esperaba que debía cumplir esta vía de integración, es decir, cómo hacer que los productos de la zona fronteriza del Brasil salgan por los puertos del sur del Perú, ¿no? Hay una lógica y una organización que funciona, pero los recursos no van y vienen como se esperaba. Existen sí lógicas que veremos más adelante de crecimiento que han generado, digamos, procesos importantes en la constitución de este territorio, en una forma que tiene que ver con más actividades que probablemente podrían ser consideradas como informales, pero que hacen a la lógica de que tenemos en el desarrollo del sur. La siguiente, por favor. Y en esta lógica creo que hay que ver el tema de lo que tenemos, son los recursos. En la parte superior lo que tenemos son los recursos naturales, y acá hay algunos elementos felizmente que tenemos en el mapa completo aquí, ¿no es cierto? Entonces se nos hace más sencillo explicar el tema de por qué es que en el norte pueden haber más civilizaciones con más desarrollo de agricultura moderna que en el sur. Aquí lo que tenemos es la franja costera, la parte blanca, son las áreas donde se puede hacer irrigaciones. Y en el mapa que tienen acá, la franja blanca es la que donde se puede hacer irrigaciones, es decir, la cordillera está pegada al mar, en el caso del sur. Y la cordillera aquí está bastante separada. Por lo tanto, es el tablazo lo que permite que haya mayor desarrollo, más irrigaciones. Uno puede encontrar fácilmente entonces que allí pueden haber 100 o 200.000 hectáreas para hacer producción, y aquí 38.000 o 40.000. Entonces, ¿cuál es el ámbito de los recursos que tenemos en términos de la agricultura? Es la zona de la sierra. Entonces, el IRSE mayor, esto es todo lo que es donde se puede hacer agricultura en sierra, y lo que deberíamos tener una mirada sobre los recursos que hay allí. La otra es la selva, donde ya conocemos cuáles son las características. El recuadro que está más abajo, está aquí al costado derecho mío, esa es la minería, la competencia directa con todas las otras actividades que puedan haber. Lo que estamos viendo es los colores rojos son los denuncios mineros que hay en el sur. O sea, prácticamente hasta la plaza de armas del equipo debe estar denunciado. O sea, todos los días uno puede encontrar en los periódicos que hay denuncios mineros, y esta es la pugna con los recursos que se tienen para la agricultura y el desarrollo de la minería y las condiciones de un tema que me parece que es fundamental, que lo voy a tocar prácticamente al final. Maki señaló algo que era importante en su reflexión final: la minería informal, ¿cierto? Una de las imposibilidades de que la minería se formalice es esto: las concesiones. No hay ningún régimen que establezca que la concesión caduca. Dice que caduca cada 2 años, ¿cierto? Pero voy faltando un mes o 2 meses y la vuelvo a pagar y vuelvo a ser nuevamente dueño de la concesión. Y cuando quieren que se formalice el minero, tienen que decirle: oye, pero muéstrame tu concesión. No es mía, la estoy alquilando, por lo tanto no te puedes formalizar, ¿cierto? Para ponerlo en fácil. Y el tercero es los recursos petroleros, como cielo carburo. Y los tenemos obviamente en la zona de la selva y en la zona del altiplano, que existen algunos recursos con los cuales se han trabajado. Entonces, como vemos es, esta región tiene condiciones, tiene biodiversidad, tiene posibilidades, tiene un mar que, como muchas veces felizmente en el caso del norte ya vienen haciendo maricultura, en el sur no se hace maricultura, cuando deberíamos estar trabajando fuertemente en no depredar el mar y hacer un uso económico de manera intensiva pero racional sobre el mar. La siguiente, por favor. Y la otra es cómo hemos utilizado los territorios en términos de lo que son las ciudades, a las cuales de alguna manera se han planteado como lo que pueden ser los soportes para el desarrollo en el
esos territorios, ¿no? Quizás como parte de ese tema de lo que es el desarrollo del sur andino, hay algo que es característico frente a lo que pasa en el resto del país. Si ustedes se fijan en términos del tamaño de ciudades intermedias, ¿no?, que pueden haber, la mayor parte del crecimiento de ciudades está en la costa, en el norte, en el sur está Arequipa, pero lo fundamental es que si vemos en la zona de sierra, es en el sur donde las ciudades han crecido más. Está Cusco, uno puede decir Andahuayla, Sabancay, Cusco, Sicuani, Ayinabí, Juliaca, Puno, Ilave, Desaguadera, Alto La Paz, ¿cierto? Entonces, miren la cantidad de centros urbanos que se han ido desarrollando en esta lógica de integración y permite tener, como veremos un poco más adelante y en específico, áreas de integración para desarrollo territorial frente a lo que pasa en el norte. En la zona norte o en el centro hay mucho menos ciudades de ese mismo tamaño. Quizás donde han querido decir un poco más, algunas ciudades estarían en la selva central o en algunas otras áreas de ese tipo que han tenido un poco mayor crecimiento. Pero en todo caso, esta idea de que teniendo recursos también hay un proceso de sostenibilidad para el desarrollo a partir de los centros urbanos que, como vemos, en los últimos años ha crecido de una manera significativa. La siguiente, por favor. Y esto, a su vez, entonces nos pone frente a un poco ver qué pasa con la generación de valor agregado en la región. Arequipa tiene quizás hasta 2010 la mayor cantidad de valor agregado en soles, seguido de Cusco, luego Puno y los otros departamentos, ¿no es cierto? En un trabajo que se hizo acá en el IEP con respecto a Cajamarca, una de las condiciones o características que hacían que para que tengan este tipo de resultados, en el caso de Arequipa, tiene que ver con la diversificación de la estructura productiva, ¿cierto? Si bien es minería, hay otras actividades y todas ellas tienden a sumar. La pesca es importante, la minería es importante, la industria también tiene lo suyo, frente a algunas otras que solamente son actividades. Las que tienen menos, tienen menor diversificación productiva y por lo tanto tienen un valor agregado menor en términos de las actividades. La idea debiera ser cómo es que se pueden ir generando nuevas condiciones para que eso suceda. Y coherente concordante con ellos, lo que tenemos más adelante es esto, si lo vemos en términos de lo que es en términos del espacio macroregional, el PBI per cápita. ¿Podemos pasar, por favor? Siguiente. Entonces, lo que encontramos acá, que los mayores valores per cápita, y esto está, la primera barra pegada hacia el eje es la nacional, y lo que encontramos es algo que debe ser una sorprendente, que las regiones o los departamentos que tienen por encima del promedio son los que están en la costa y los que están por debajo del promedio son los que están en las zonas andinnas, ¿cierto? Entonces, eso por un tema de tamaño y población y también por los valores que hemos visto en términos de la generación de actividades, en donde los departamentos que son de las zonas andinas o las zonas de las no costeras tienen un valor menor de generación. Un elemento importante que hace que se pueda ver mayor diversificación es la generación energética. La siguiente, por favor. De los sistemas energéticos en el sur del país, o en el país en su conjunto, están casi todos en un sistema integrado. En el sur encontramos algo que es también parte del problema que estamos viendo, y que es obviamente con el tema de la distribución de la energía. Encuentran ustedes que el sistema está mucho más articulado y mucho más ordenado que los departamentos que están hacia la costa. Sea Moquegua, Tacna y Arequipa son donde está el sistema, y hacia Cusco y hacia otras partes las condiciones son mucho menores. Si ustedes ven los puntos rojos, donde hay la generación y las condiciones están hacia abajo, en el sistema sur. Entonces, hay una forma en la cual se van, digamos, generando estas desigualdades y estos desequilibrios que tienen que ser trabajados de alguna manera, y que un elemento que ya ha sido aprobado, se ha discutido y que esperemos que ya se ponga en ejecución, como es el gasoducto surandino,
podría tener un elemento como para poder cambiar esta situación. La siguiente, por favor. Y ahí lo que tenemos es entonces una traza de los sistemas de gasoducto que tendríamos en el caso del sur. Y lo que se ve básicamente es una traza que por la ubicación de los polos energéticos que se han licitado, este gas tiene que llegar a Mollendo y a Hilo, porque ahí van a estar los dos polos energéticos. Entonces, la pregunta es: ¿qué tenemos que hacer para que el resto de la macroregión sur también tenga la posibilidad de generar, o por lo menos cómo incrementar el sistema para que los sobrecostos por generación energética no afecten directamente a algunas empresas que tienen que instalarse en los departamentos como Cusco, como Puno y sus propias actividades? Y a ello también está la posibilidad futura de una inversión muy grande, que sería la inversión en lo que sería el polo petroquímico. La siguiente, por favor. Que estaría entre los departamentos de Moquegua y Arequipa. Evidentemente esta es una inversión muy importante, no solamente porque generaría una situación de desarrollo muy significativa, sino porque abarataría costos en términos de lo que es, primero, fertilizantes, que no los producimos en el país, y segundo, porque podría darse la posibilidad de avanzar en la cadena de producción de la producción de productos petroquímicos que permitirían tener no solamente un mercado macrorregional o nacional, sino internacional. Esta sería la primera planta petroquímica que hay en el Pacífico Sur, ¿no? Desde México para abajo no hay plantas de este tipo. Entonces, generaría una posibilidad interesante para la articulación que veíamos en esta mirada globalizadora del desarrollo del sur y sus posibilidades con la alianza de la economía del Asia-Pacífico. La siguiente. Otro elemento que es integrador y que es importante es el turismo. Está creciendo el turismo y el eje fundamental lo tenemos en Cusco. Entonces hay circuitos que están funcionando, que pasan por las pampas de Nazca, suben hacia Cusco por el lado de Ayacucho, o que ven por el lado de la costa, suben por Arequipa y se vienen hacia el caso de Puno, o bien hacia Cusco directamente, ampliándose hacia la salida hacia Madre de Dios. Aquí creo que hay algún tema que sí quisiera ir ensañando, es cómo esta integración territorial que hemos visto con la IRSA y lo que ha significado toda una trama de integración de vía carreteras está favoreciendo de alguna manera cómo otros espacios pueden aprovechar los beneficios, por ejemplo, del caso del turismo, ¿no? El corredor que se ha ido fortaleciendo es el corredor desde Cusco hasta el Alto La Paz, pasando por todo el altiplano, en el cual cada día hay más desarrollo y más actividades económicas, y el turismo es pues un poco la base de este proceso. En la siguiente, lo que vemos es cómo la agricultura, el proyecto MAGES, es un proyecto que no solamente es de carácter regional, sino macrorregional y hasta nacional, es incorporar pues tierra de cultivo, pero eso no es todo, es la posibilidad de generación energética y a su vez la generación de puestos de trabajo que no solamente cubriría la demanda de trabajadores en Arequipa, sino en el sur del país. Son casi 120.000 puestos de trabajo cuando está en plena ocupación del proyecto. Y esto, entonces, la producción que tenemos, el turismo, los servicios, las condiciones de demanda de bienes y servicios, nos pone frente a la lógica en la cual funciona en la región, cuál es el flujo de la distribución de productos. La siguiente, por favor. Bueno, y lo que vemos es que el principal abastecedor todavía de bienes, de una serie de bienes y de productos, sigue siendo la capital, sigue siendo Lima, y llega de diversa manera hacia Arequipa, hacia el Cusco, los flujos que se van dando y cómo estos se van generando condiciones de que no tienen una condición de no reciprocidad en términos de la relación de intercambio. Los flujos de salida hacia la capital son menores en términos de los productos que se desarrollan en la región. Uno de los
elementos es cómo hacer más eficiente el uso de los recursos en términos de la formación de algunos clústeres o bien de algunas cadenas de valor. En el año 2006 el Consejo Nacional de Descentralización elaboró un documento sobre el sur y dentro de ellos se encontró cuáles podrían ser los corredores económicos que debieran o podrían ir consolidándose para la región sur. La siguiente, por favor. Son 17 los corredores que se propusieron. Algunos comenzaron a decir, bueno, esto está bien, es parte de una propuesta que se tendrá que evaluar. 8 años después, casi todos están funcionando. Algunos ya se han articulado, otros están en el proceso de articulación, o sea, la cadena de aceitunas, de orégano, ya pasó la tara, los lácteos, la papa, la páprica. Hoy día tenemos ya no solamente estos, estamos viendo cómo la quinoa ha cambiado también sus condiciones para la producción, a pesar de que en las últimas semanas se ha paralizado la comercialización de la quinoa porque han detectado que tiene trazas de pesticidas en el mercado norteamericano. Pero en todo caso, hasta lo del software está funcionando. Y esta dinámica es una dinámica que creo que se ha ido fortaleciendo no solamente por las iniciativas de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales, sino también porque hay una gran iniciativa del sector privado. Y aquí creo que vale la pena señalar que en términos de inversión privada, a veces no contabilizamos las inversiones que cotidianamente estamos viendo en términos de esta relación entre lo que hace la inversión pública y lo que hace la inversión privada, y solo vemos las grandes inversiones. Un productor de papas que tiene 1 o 2 hectáreas sembradas de papas hace una inversión anual de aproximadamente 12 a 14 mil soles para producir las 2 hectáreas de papa en Arequipa. Pero si eso lo multiplicamos por 12.000, ya no son 12.000, ya no son 14.000 soles, esos son 60 millones de soles. Creo que si multiplicamos eso en términos de ganadería, la inversión privada se comienza a desarrollar, es mucho más significativa, y por lo tanto el retorno también tiene que ver con esos procesos. En ese sentido, ¿no? Entonces lo que se ha ido consolidando de alguna manera es hay algunos sistemas urbanos que tienen que ver con la lógica de estos procesos de desarrollo económico que están atravesando la macrorregión sur. La siguiente, por favor. Acá lo que tenemos es básicamente el sistema urbano del sur, y uno puede encontrar cómo en la lógica de articulación desde la costa hacia el cerro tenemos un corredor paralelo a la costa que es importante, que viene desde Andahuaylas y que, como decíamos, llega hasta el Alto La Paz probablemente, y hay una serie de pequeñas ciudades que han ido creciendo y que son parte del soporte de lo que está pasando. Hoy en día, si uno va a Puno y encuentra entre las pampas de Azángaro y de Melgar, va a encontrar que por lo menos hay 40.000 o 50.000 nuevas hectáreas de producción de alfalfa o de pastos cultivados de forrajes, y que está desarrollando una ganadería cada vez más importante, no solamente para el desarrollo de ganadería de carne, sino de ganadería de leche, y eso es un elemento interesante para ver cómo está cambiando también el escenario de las articulaciones sociales y de las relaciones económicas. O bien, en el caso de los sistemas comerciales, el flujo de vehículos de transporte público entre Cusco, Juliaca, Arequipa, es cada vez mayor, por la articulación que se va dando entre la producción que se ha desarrollado en Moquegua, básicamente de frutas, uva y palta, y que el mercado principal de las frutas de la uva es La Paz, ¿no? Ya no quieren exportar uva, ni producir pisco, quieren venderla porque el precio de la uva en La Paz es 4 veces más el que le pueden pagar al productor en Chacra en Moquegua. Entonces, esta articulación es una articulación diferente, está generando nuevas fuentes de ingreso, está generando también reacciones diferentes frente a esta mirada que nosotros teníamos
de este territorio que antes estaba cruzado por los Andes y que ahora tiene una mirada mucho más articulada en desarrollo territorial. La siguiente, por favor. Entonces, lo que encontramos es que existen diferentes territorios que están articulados en términos de las especialidades o especificidades de cada una de ellas. Hay un corredor que viene por la costa, que es el de la producción de hortalizas para el desarrollo y muchas de ellas para la exportación, con las irrigaciones y todas las preparaciones que se han hecho para la agricultura. Hay un corredor intermedio, que es el de la minería, que comienza desde Moquegua, desde Tacna, y que se llega hasta Las Bambas y probablemente llega más allá, y que articula y articulará entonces el área central intermedia. Hay un corredor de servicios que tiene que ver con el turismo, con el comercio, que hemos mencionado justo hasta la frontera. Hay un corredor que baja desde la selva, hoy con la interoceánica, y que trae de Madre de Dios productos como madera, que bueno, son utilizados para el desarrollo de las actividades de los inmuebles. Y hay un corredor que sí es netamente sudandino, que es el corredor de la fibra de alpaca, que quizás es uno de los más completos en términos desde la producción hasta la confección y traslado de los productos. Y eso entonces nos hace mirar que ese territorio ha ido construyéndose en la lógica de esta gran reivindicación que buscábamos de tener una región que se articule, que está articulada económicamente, está articulada en el flujo de bienes y servicios de personas, ¿no? Lo único que falta es articularse políticamente, que parece ser el reto mayor que pueda tener el sur del país para poder avanzar de una manera diferente. Solamente mencionar que Tacna, que aparece como el extremo, también puede ser, como ellos dicen, el comienzo. Bueno, hoy en día, en Tacna podría ser equivalente a Houston en Estados Unidos, donde los vecinos, tanto de Bolivia como de Chile, van a atenderse en términos de salud y de lo que es cuidado dental. Y eso genera un ingreso bastante importante e interesante para el desarrollo de la región Tacna. Entonces, esta región es hoy día un reto para el desarrollo de todo el país, porque como vemos está articulada no solamente por las actividades, sino también por lo que está pasando. Quisiera solamente, para terminar, unos comentarios finales. La siguiente, por favor. El sur andino campesino se ha urbanizado y diversificado social y económicamente, principalmente en actividades informales. Nuestro reto será entonces cómo pasamos a convertir estas actividades informales para que puedan dar paso a un proceso de crecimiento y desarrollo que tenga inclusión y que tenga bienestar para toda la población. Tenemos desde el comercio hasta el software, los servicios de software, que se desarrollan en todas partes. La lógica es, bueno, toda esta no tiene una forma de integración al mercado formal. El impacto de la minería, tanto la mediana como la grande, ha sido importante. Sin embargo, no ha sido más el de la minería informal e ilegal, en términos de lo que es el impacto ambiental en las economías familiares y los grupos sociales. Una de las hipótesis con las cuales nosotros manejamos respecto de por qué es que en algunas ciudades han crecido y han tenido el efecto, por ejemplo, de que los centros comerciales puedan tener el auge que tienen, es porque la minería informal en esas condiciones que se desarrolla hoy día tiene los ingresos suficientes como para que un trabajador que está en la zona de los mineros informales en promedio puede sacar un gramo de oro diario, como campusino prácticamente, a 100 soles el gramo de oro, que es un precio barato. Tiene 30 días de trabajo, son más o menos 3.000 soles. Y esos 3.000 soles, ¿dónde los realiza? ¿Dónde los gasta? En las ciudades, sean estas medianas o pequeñas. Es curioso como Chala, que es el distrito donde están localizadas las plantas procesadoras, las plantas concentradoras de oro que hay en Arequipa, vengan desde el norte del país trayendo sus concentrados, sus relaves, para que sean procesados aquí. O sea, Nazca y Chala se convierten entonces allí y generan una riqueza que también es importante, pero también hay una contratación y tiene que ver con las necesidades de empleo que tiene la población, ¿cierto?
Y por lo tanto, entonces, nuevo reto, ¿qué hacemos con esta minería? Y yo creo que básicamente tenemos que hablar de la minería informal, más que de la minería ilegal, que pase por la ley. La informal hay que formalizarla y hay que darle condiciones para que el trabajador tenga los beneficios que le corresponden. La siguiente, por favor. El comercio y los servicios es un tema que es importante y su influencia en el crecimiento de las ciudades intermedias ha sido pues, decisivo, ¿no? Gran parte de los servicios que hoy día prestan las ciudades pequeñas a sus hinterlands son servicios que permiten construir, desarrollar los ambientes urbanos que en este concepto de nueva ruralidad nos pone pues, de una manera diferente en términos de esta condición de que lo rural ya no es lo agrario, sino más bien es un tema multisectorial que hace de una manera diferente la visión de este territorio. Tenemos que seguir pensando que por ser una zona de frontera y con una experiencia muy vasta, en el caso de la región Puno principalmente, el contrabando sigue siendo una de las actividades más importantes comerciales y que genera ingresos bastante significativos, no solamente para la ciudad de Juliaca, sino para el resto del sur y probablemente también hasta otros ámbitos del país. Existen nuevos referentes sociales, o sea, creo que hay algunas condiciones, una hipótesis es estamos ante una nueva clase media diferente a lo que se tenía por la profesionalización, es los ingresos que tienen los informales, los mineros o los agricultores y todos ellos, o los comerciantes, que les permite tener cuentas bancarias mucho más interesantes o importantes que los profesionales y que hoy día están en los ámbitos de decisión de ciertos sectores económicos. Y lo otro es, las migraciones siguen siendo un vínculo de cambio social, eso es cierto, o sea, teniendo todavía el traslado de sus áreas rurales a las áreas urbanas. El tema que hay que ponerle aquí énfasis es, hoy en día gran parte de estos procesos de migraciones están llegando en todo el país, no solamente en el sur del país, a las invasiones, en donde se hace una apropiación de un bien público y se especula con que sea mejorado, sea construido y al final pueda ser vendido. El fin de semana estaba en una zona del cono norte de Arequipa, en un grupo de una asociación de gentes que ha invadido terrenos y pedía, y lo que dice son heriazos completos, están tratando de trabajar en ellos, son lotes que tienen 1000 metros cuadrados, y alguien decía, estoy tratando de vender mi terreno y no me quieren pagar. Entonces yo le dije, pero estarás pidiendo pues mucho. No, estoy pidiendo poco. ¿Cuánto estás pidiendo por tu heriazo? 30.000 soles. ¿Cuánto le costó? 0. Esa es la invasión. Entonces, ahí creo que hay una forma en la cual la especulación con estos bienes públicos hay que trabajar de una manera también significativa. Y no es el caso, como decía, solo de Arequipa. Creo que uno pasa por todas las grandes ciudades y las tentaciones son el signo que tenemos en el desarrollo. La siguiente, por favor, y para terminar. Tenemos un nuevo mundo cultural entre lo andino y lo moderno, ¿no es cierto? El mundo de las comunicaciones ha hecho que Corazón Serrano esté en todas partes, ¿no es cierto? Y se vuelve ahorita más comercial, probablemente no solamente porque sea buena música, sino porque nos han comercializado de alguna forma. Y por otro lado, los jóvenes andinos también pueden venirse pues, con la camiseta de Barcelona al pueblo, a la ciudad y todo eso. Alguien decía, si se ponen jeans dejan de ser campesinos. Bueno, ese es el tema de la discusión, cómo hacemos para seguir pensando en esa condición que tiene que ver para el desarrollo del país. Lo que tenemos entonces es un territorio que amplía su mercado traspasando fronteras, Brasil, Bolivia, Chile. Esta idea del territorio que habíamos comenzado inicialmente ya no puede ser visto en términos de nuestra organización económica, en términos de la mirada para el desarrollo con límites de fronteras, sino con límites de capacidades y de competitividad para el proceso en la región sur. Y finalmente, un tema que ya lo hemos mencionado es el tema de las instituciones y la política se hace inscrito a lo local y a lo regional con menor incidencia en lo nacional, ¿no es cierto? Esto hemos dejado la cancha
de lo nacional, entre comillas, los partidos nacionales que tienen sede en Lima o en la capital, pero que no tienen sedes en ninguna otra parte, y que terminan decidiendo las cosas probablemente en el Congreso de la República. Y los temas regionales y locales son los que se deciden desde la perspectiva de las luchas de los movimientos regionales. Eso lo podemos ver en función de la cantidad de movimientos regionales que surgen en cada proceso electoral y cuántos también desaparecen. Bueno, con esto lo dejaría. Muchas gracias. Bien, gracias, Carlos. Carlos nos ha introducido a partir de esta proposición y exposición bastante detallada de los procesos en curso de la macrorregión sur, nos introduce a una propuesta política que es precisamente lograr que la macrorregión sur como concepción de futuro sea un consenso político en las regiones del sur. Me gustaría mucho que, por ejemplo, el conflicto por más de todos con las aguas de la Purímac termine en un acuerdo que permita avanzar en esa dirección y no termine separando a los departamentos como sucede ahora. En todo caso, el reto para el futuro, me imagino, es lograr que esta concepción de macrorregión sur se convierta en una propuesta política consensuada entre los departamentos del sur, porque esos son los procesos reales de articulación que existen, ¿no? No sé si hay más, pero Arequipa es una ciudad que tiene una composición de pureños altísima, que hace que incluso los arequipeños tradicionales digan ya no es invaliero, y en Tacna también, y hay una movilización. Habría que ver un mapa, ¿no?, interesante en el sur de este desplazamiento en el sur, que tiene larga data y que hace que se construyan nuevas formas culturales, sociales, a partir de articulaciones económicas. Bien, ahora vamos a pasar a Lucho. 20 minutos. ¿Tienes más? Hola, buenos días. Muchas gracias al IEP. No quiero más tiempo. Cada vez es al revés, me cuesta mucho más hablar de manera larga en público. ¿Verdad? Porque mi trabajo es más bien de escritor, como les contaba Jaime. Y en la presentación que voy a tener estos 20 minutos, quiero advertirles que creo que me voy a salir del libreto. Voy a hablar precisamente como escritor. Podría hacerlo también como funcionario de ONG, acostumbrado a hacer los contextos anuales, manejando todas las cifras macroeconómicas que hemos visto durante esta mañana. Pero prefiero lo otro y prefiero hacerlo como un homenaje a José María Arguedas, recordando que así como se cumplen 50 años de creación del IEP, se cumplen también este año 50 años de la aparición de toda la sangre. Quiero partir señalando que en el transcurso de la mañana lo que hemos estado escuchando son las visiones desde el Estado de los procesos que están ocurriendo en el Perú en este momento, en los últimos 50 años. Y que si bien son importantes, a mí personalmente, no sé si ustedes comparten esto, me dejan bastante desazón. No termino de reconocerme en las cifras que se han ido planteando a lo largo de la mañana. No terminaría de entender por qué el descontento del conjunto de la sociedad con la política tan grande, por qué los bajos niveles de aprobación de nuestros gobiernos a todo nivel, nacional, regionales, municipales. Y yo quiero, desde mi posición de escritor, tratar de dar una respuesta a esa desazón. Voy a partir de señalar cuál creo que ha sido el aporte del Cusco a construir una visión de nación, recordando el debate indigenista del primer tercio del siglo XX, los planteamientos de Luis de Valcárcel y Uriel García. Luis de Valcárcel con su Tempestad en los Andes, que es una metáfora de lo que luego ocurrió en la segunda mitad del siglo XX en el Perú. Ese desborde popular, ese nuevo rostro del Perú, del que habló José Matos Mar, uno de los fundadores de esta institución.
Balcarces, claro, decía directamente que nuevos tamerlanes no bajarían de los Andes, conquistarían Lima, conquistarían la costa. Este anuncio épico en la práctica fue una transformación pacífica, ¿no?, del Perú, de la sociedad peruana en la segunda mitad del siglo XX. El aporte de Uriel García me parece que no fue menos importante. Su nuevo indio es también una metáfora, porque es en realidad un análisis más fino, una comprensión más fina de los procesos de mestizaje que empezaban a darse tanto en la sociedad cusqueña como en la sociedad peruana, ¿no? Creo que ese nuevo indio de Uriel García prefigura trabajos, estudios posteriores como los de la nueva plebe urbana de Carlos Franco. ¿Cómo pienso que se traduce en Cusco este debate indigenista? ¿Cómo se traduce luego en la vida local, en la vida política local, en la vida social del Cusco? Hay un surgimiento de un discurso cusqueñista e indigenista que se traduce en hechos como la creación del Inti Raymi hacia 1944 y la consolidación de una fuerte identidad local en torno al pasado incaico, que se traduce más adelante incluso en un sustento del accionar de algunos políticos. Tal vez el apogeo de eso sea las gestiones como alcalde de Daniel Estrada, cuando Daniel Estrada, que provenía de las filas de la izquierda, se enfrenta a la crisis de Izquierda Unida en general, a la crisis del socialismo real, del discurso socialista, y toma como bandera este cusqueñismo, toma como bandera este incanismo, este pasadismo. No es casual que al día de hoy el Cusco esté lleno de incas, ¿no? Estrada hace su Pachacute, que en un óvalo de la ciudad, el alcalde Salízar hace el suyo, mirando al Pachacute que está más abajo, el actual alcalde pone a su inca de oro o plástico, pero todo con una enorme aceptación de la población local. Yo creo que el Cusco del día de hoy es una muestra muy clara de las paradojas que vive el país en general, la sociedad peruana en general, la política peruana en general. Por un lado, ustedes saben que hace poco se dio la noticia que Cusco es la región con mayor crecimiento en nuestro país, ¿no es cierto? Incluso tendría mayor crecimiento que las economías más modernas y más pujantes del resto del mundo. Pero por otro lado, el Cusco tiene el triste mérito de tener sus dos últimos presidentes regionales con condena. González Ayán con condena de 8 años de prisión por corrupción, que le está cumpliendo actualmente, y el último presidente, Jorge Acurio, con una prisión suspendida de 3 años, es decir, que se ha salvado por un pelito de estar compartiendo la misma cárcel con su anterior colega. Y la situación electoral, la coyuntura electoral que se vive en este momento, no difiere en absolutamente nada de la que ya se ha pintado a lo largo de la mañana. Yo creo que, más allá de hablar de una cachina electoral, creo que la lectura podría ser claramente que lo que los movimientos políticos independientes, regionales, que aspiran a la región y a las municipalidades, ven claramente el Estado como un botín, ¿no? Y no es casual que quienes tienen mayor opción política sean personajes que han estado hasta hace poco ejerciendo alcaldías provinciales o distritales y cuyas campañas reflejan claramente que hay un mal manejo de fondos del Estado. Yo esto no lo podría decir en una radio local, por ejemplo, en una televisión local, porque no hay manera de demostrarlo, pero es una lectura que la puede hacer cualquier ciudadano y que seguramente no está un ápice alejada de la verdad.
Entonces, repito que esta coyuntura electoral, este manejo del Estado que se hace en las regiones y que creo que es general, hay casos muchísimo más graves, por ejemplo el de Ancash, es el que crea esta desazón en mí personalmente. De nuevo les invito a hacerse la pregunta sobre lo que se ha mostrado esta mañana como discurso desde lo que se está haciendo en el Perú, desde el Estado para construir una nación. Y acá yo quiero entrar al tema de Arguedas, partiendo de señalar su vinculación estrecha con el Cusco. Estoy convencido de que el Cusco fue uno de los motivos que generó la reflexión de Arguedas en general sobre el Perú y sobre las poblaciones indígenas del Perú. Fue muy importante su paso por Sicuani como profesor del Mateo Pumacahua. Son magníficos los textos que tiene, hasta 3, en los que estudia el significado del Cusco para el Perú, como la ciudad crisol de culturas, la ciudad por la que pasan los procesos de mestizaje en nuestro país. Es magistral el primer capítulo de Los ríos profundos del Viejo, que pinta el antiguo orden de la sociedad peruana, y se habla de la relación que existe entre Andrés Alencastre, el poeta quechua cusqueño, como prototipo de Bruno Aragón de Peralta y todos los años. Les decía que se cumplen 50 años de Todas las Sangres, y esta institución fue sede de una mesa redonda donde se discutió la novela y donde la novela fue realmente criticada. Yo creo que la razón es en el fondo una, que Arguedas entendía el Perú y la sociedad peruana con el corazón y no con el cerebro, ¿no? Y lo que estoy tratando de hacer en este momento es lo mismo, ¿no? Que dejemos de lado el cerebro y que nos toquemos el corazón para tratar de entender lo que es el Perú ahora. Y a mi modo de ver, en el Perú están en juego 2 grandes proyectos nacionales, ¿no? Hay un proyecto criollo y hay un proyecto que le podemos llamar el proyecto de Todas las Sangres. Y ambos proyectos, curiosamente, han encontrado su mejor expresión en 2 grandes obras literarias de la segunda mitad del siglo XX. Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa y la ya mencionada repetidas veces Todas las Sangres. El leitmotiv de Conversación en la Catedral, el desasosiego de Zabalita, esa pregunta que se hace permanente: ¿en qué momento se jodió el Perú?, me parece que es la expresión de la crisis del Perú oligárquico que se vive en la segunda mitad del siglo XX. Pero el mismo hecho de que en el imaginario nacional haya calado tan profundamente esta pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú?, y que el conjunto casi de la sociedad peruana piense que detrás de esta pregunta hay una gran verdad, que el Perú está jodido, ¿no es cierto?, nos habla de la hegemonía que aún mantiene este proyecto criollo nacional. Detrás de este proyecto criollo me parece que están todos los poderes fácticos del Perú: la gran empresa, la empresa extractiva, los grandes conglomerados de comunicación, incluso sectores de la política peruana, lo que podríamos llamar la derecha bruta chorada, ¿no?, que son los que piensan que el Perú se ha jodido, pero desde su visión criolocéntrica piensan que el Perú lo ha jodido la comunidad nativa, la comunidad campesina, todo aquello que supuestamente sería una rémora, un lastre para que este país, esta nación sigan avanzando. En ese sentido, este proyecto todavía hegemónico
es bastante, me parece, negativo, pesimista, que no le ofrece a la sociedad peruana un horizonte utópico hacia el cual caminar, hacia el cual avanzar, un horizonte utópico que sea inspirador, que sea integrador. El otro proyecto que les mencionaba, el del Perú de todas las sangres, creo que es el que empata con muchas de las dinámicas sociales que está viviendo la sociedad peruana. Si por un lado la política está empezando a tocar fondo, lo que está ocurriendo en las regiones en este momento es dramático, partidos nacionales absolutamente ausentes, movimientos regionales que van a la casa de los recursos del Estado sin absolutamente ninguna representatividad, candidatos que van a llegar probablemente a un cargo público con cantidad de juicios que en algún momento, cuando los jueces dejen de cobrar lo que piden, van a tener juicios que los van a sacar a mitad del ejercicio, como ha ocurrido con Jorge Acurio en Cusco. Si la política es ese desastre, yo creo que las dinámicas sociales que vive el Perú sí pueden alentar optimismo, ¿no? Se han en cierto modo también mencionado en las intervenciones del día de hoy lo que ocurre en la selva peruana con las poblaciones ribereñas, tal vez estos sectores informales dedicados a actividades como el contrabando, la minería, pero que finalmente generan un dinamismo económico importante, la propia dinámica cultural, ¿no? Carlos Leito mencionaba a Amor Serrano, pero yo creo que en cada región del Perú hay una industria musical riquísima, que es una de las mayores expresiones de los cambios sociales que está viviendo el Perú y de estas dinámicas positivas. A mi manera de entender, son dos los mayores obstáculos para que la dinámica social peruana se concrete. El primer obstáculo sigue siendo el racismo y la exclusión, que son vistos como naturales hasta el día de hoy en la sociedad peruana. Todo lo que se nos ha pintado el día de hoy como dinámicas del Estado pueden ser vistas de dos maneras. Por mencionar un solo caso, Cecilia en su introducción en la mañana hablaba de cuánto ha avanzado el país, pero mencionaba una cifra: 25% de mujeres rurales son analfabetas. Eso es una bofetada para todos nosotros. Y yo siempre trato de que las personas se pongan en su propio pellejo para sentir qué estoy diciendo cuando estoy hablando de marginación, de racismo, de exclusión. Imagínense que uno de nosotros va saliendo de aquí al médico y que el médico no le entiende. Uno tiene una enfermedad y al médico no le puede explicar lo que tiene. Y el médico, en el mejor de los casos, va a llamar a una enfermera que traduzca al quechua o al aymara o alguna de las lenguas amazónicas. En el peor de los casos, en 2 minutos va a perder la paciencia y te va a largar con una receta que no sabes lo que dice. El Perú es todavía eso. El Perú es en gran parte todavía eso, una sociedad que excluye a sectores mayoritarios de la población, que no le permite acceso a sus derechos, que no le permite acceso a oportunidades. Y ese, decía, creo que es el mayor obstáculo para que se consolide este proyecto de un Perú de todas las áreas. Y el otro obstáculo es que los sectores sociales que están detrás de este proyecto no están al día de hoy en la capacidad de generar una representación política, lamentablemente, ¿no? En lugar de eso, lo que tenemos es este absoluto desmadre de la política, tanto a nivel regional como incluso a nivel nacional, ¿no? Yo desde el día de hoy rezo ante las elecciones del 5 de octubre y rezo también ante las elecciones generales que van a tener lugar de cada año, ¿no? Porque creo que nadie, absolutamente nadie,
sobre todo de los aquí presentes, se va a sentir representado. De todos modos, en lo que sí quiero coincidir con el resto de ponentes de hoy día es en terminar mi intervención con una nota de optimismo. Yo creo que lo que no está ocurriendo desde el Estado, lo que no está ocurriendo desde la política, está sucediendo en la sociedad peruana. La sociedad peruana está llena de esos herbores de los que hablaba José María Arguedas, que son finalmente los que están cambiando el rostro del Perú y lo que están haciendo que avancemos, si no en la construcción de un nuevo proyecto nacional, por lo menos en la construcción de una comunidad más integrada, de una comunidad más justa. Muchas gracias. Mucho nos ha llevado al terreno a otro terreno. Yo también voy a aprender un sirio al señor de Huanca con las reuniones, porque la cosa desde todo punto de vista es desilusionante, ¿no? Por los comportamientos políticos, pero hay como dices en el optimismo final, en realidad no hay que preguntarse cuándo se jodió el Perú, sino hay que preguntarse un poco cómo hacemos que estas dinámicas sociales se conviertan en expresiones políticas, digamos, esa sería la pregunta de fondo, ¿no? Pero interesante lo que has propuesto y nos introduce elementos complementarios a lo que antes habíamos visto con la macrorregión sur, y ahora vamos a ir a Puno, a ver qué dice Pablo. Sí, bueno, primero que nada agradecer al Instituto de Estudios Peruanos por la invitación, festejar con mucho entusiasmo y cariño los 50 años que cumple. Y bueno, también decir que es todo un honor estar en esta mesa conversando sobre el sur, sobre nuestras regiones, ¿no? Que como ha sido explicado acá desde diferentes perspectivas, constituye todo un reto para el país, ¿no? Recordaba hace un momento, cuando conversábamos con Carlos, que en el año 2005, Carlos, estábamos en el mismo frente apoyando la integración regional, ¿no? La fallida integración regional. Y recordaba que Arequipa fue la única región en la que el sí ganó a favor de la integración que en ese momento se proponía para Tacna y Puno, ¿no? Y sí, pues, efectivamente, hablar del sur puede resultar bastante complejo. De hecho, se puede pensar el sur, se puede sentir el sur, como ha señalado Luis Nieto, ¿no? Y ya con esto voy a entrar a compartir con ustedes algunas reflexiones. Creo que en el caso particular de Puno, también a veces se habla de Puno como el hígado, ¿no? Digo esto porque los últimos 3, 4, 5 días he podido leer 2 artículos sobre Puno, sobre mi región. Uno escrito por Miguel Santillana, ¿no? Que señala de que Puno, pues, es una región indómita, ¿no? Que el altiplano y las selvas son un territorio de difícil acceso, de difícil control, ¿no? Donde imperan la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando, ¿no? Y en este mundo de informalidad hay una serie de políticos que buscan aprovechar esta situación para llegar al poder y con eso obtener beneficios, ¿no? Y la solución que plantea es orden, ¿no? Que uno lo que necesita es orden. Sí, definitivamente. El segundo artículo lo vi en este blog, El Montonero, ¿cierto? Que se llama Radiografía de un fracaso, ¿no? Donde toman el caso de Puno, ¿no? Para explicar el fracaso de la descentralización, ¿no? Puno es una región dispersa y de difícil gobierno, ¿no? Existe nuevamente el mundo de la economía ilegal, narcotráfico, ¿no? Precariedad de los partidos, y bueno, digamos, no da una solución, simplemente señalan de que Puno, pues, es un pueblo abandonado, ¿no? Por la frivolidad y mediocridad de la clase política peruana, ¿no? Puno, creo que estos 2
artículos que leía en los últimos días, de alguna manera expresan esta visión con el hígado, ¿no?, que existe sobre Puno, ¿no? Visión que además ha sido recogida también en otros espacios. Puno caracterizado como una región radical, ¿no?, llena de radicales, una región conflictiva, una región antisistema, ¿no? Y en alguna reunión dijeron un Puno boliviano, ¿no?, como para expresar, digamos, todas las limitaciones y precariedad que existiría en esta zona de nuestro país. Bueno, yo creo que Puno, mi región, solamente no es el diagnóstico más certero, sino que a lo largo de los últimos 50 años ha ido adquiriendo una serie de identidades, sin perder las que forman parte de su propia identidad, para la redundancia, ¿no? Primero, creo que Puno está más allá de Puno. Puno está en Arequipa. También con Carlos comentábamos de que una de las candidatas a la alcaldía municipalidad de Arequipa era una puneña que echó ese paso juntos en el colegio. En los 90s, 80s, 90s, los Cáceres fueron autoridades en Puno. De hecho, ahora mismo hay un candidato, Jorge Cáceres, a una municipalidad distrital tradicional como Yanaguara, en Arequipa. Puno también es Arequipa. Es el cono norte en Arequipa, es el Avelino, el mercado, digamos, de comercio más grande en esa región, ¿no? Puno también es Tacna. Los nuevos distritos tacneños están llenos de paisanos míos, de Ilave, Chumbuyo, Chucuita. De hecho, estuve en Tacna hace unas semanas y había un Apásico, postulando al gobierno regional, un Maquera, un apellido de Pecuyo, de Ilave, ¿no?, como candidatos a esa región. Puno Moquegua, por supuesto. Este proyecto largamente realizado por Moquegua en las Pampas de Clemesí, está 40, 50 años, ¿no?, integrado mayoritariamente por puneños que desde entonces han venido aportando al desarrollo de esa región. Y Madre de Dios, por supuesto. Yo diría que Puno también es Lima, ¿no?, es Unicachi, ¿no? Son estos puneños que han llegado acá, que se han instalado, han trabajado, ¿no?, y que han conservado esa identidad. Encontrar los mercados Unicachi en el cono norte, en El Salvador, en la Victoria, en el Agustino, muestra esa presencia de los puneños que a donde han ido, ¿no?, han buscado con el trabajo, el poder aportar también al desarrollo de todo el país. Ahora, es cierto también que tal vez sea demasiado optimista hablar de un solo Puno, ¿no? Para empezar, en la propia región hay una serie de identidades, una sola, Juliaca y Puno. Es hablar de dos ciudades con una rivalidad permanente. De hecho, el último conflicto entre ambas ciudades, una larga historia de conflicto en las últimas décadas, se produjo a partir de un proyecto de infraestructura que ambas ciudades se disputaron. Hace algunos años, cuando trabajé en la Defensoría del Pueblo en Puno, se produjo un conflicto a raíz del resultado de un partido de fútbol entre el Diablo Rojo de Juliaca y el Alfonso Ugarte de Puno, ¿no? Como si esta rivalidad estuviera a flor de piel y existiera una serie de factores que pudieran desencadenarla en cualquier momento, ¿no? Pero volviendo a Juliaca, Puno también es Juliaca, el Taiwán andino, como señala José Luis Reyes, ¿no?, como ese centro comercial, industrial, en el que se puede producir y se encuentra prácticamente de todo, como un proveedor de Cusco, de La Paz, de Arequipa y hasta de Lima y Buenos Aires, eso de paso. Entonces, es ese Puno que también desde los centros urbanos busca encontrar otras formas de desarrollo distintas a las tradicionales, porque Puno también continúa siendo parte de esas actividades tradicionales, de la agricultura, la ganadería, como
hace un momento, ¿no? Y Puno también es identidad. Puno también es la región donde está ubicada la población aymara en el sur, la población quechua en el norte, la región con el mayor número de comunidades campesinas en este país, en la selva pública. Es imposible centrarme en todos estos aspectos, es que voy a continuar mi exposición desde un punto de vista más institucional y política, ¿no? Efectivamente, yo coincido con las apreciaciones que se han venido dando en la mañana con relación a los problemas que presenta la política regional. Esta explosión de candidaturas que se da elección tras elección ciertamente da para calificar que en las regiones hay una política fragmentada, ¿no? Donde los movimientos regionales se van sucediendo uno tras otro, donde hay una desarticulación que habla de la debilidad de estos líderes, de estos grupos políticos para articular propuestas de nivel regional, por lo menos. Se ha caracterizado a la política electoral, sobre todo, como una coalición de independientes, ¿no? Esta estrategia política de varios políticos regionales para aliarse temporalmente, participar en elecciones, ganar y luego Dios sabe qué puede pasar con lo que ganan. Sin embargo, creo que en el caso particular de Puno hay dos elementos que más bien permiten complementar estas visiones de ver a la política regional como un problema. Creo que si algo caracteriza parte de la política puneña es la persistencia y la continuidad de una serie de actores que desde hace varias décadas vienen interviniendo de manera activa en la política puneña. En la batalla por Puno de José Luis Benque se relata la historia de tres instituciones que fueron claves en el altiplano: la Iglesia Católica del Sur Andino, la izquierda campesinista, que se convirtió luego del Partido Unificado Amareteguista, y el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, el FENATRAC, que fue el partido regional más importante que existió en este país. Estas tres instituciones tuvieron propuestas y trabajo claro, una propuesta política clara para la región. Sin embargo, a inicios de los años 90, primero con la crisis de los partidos políticos, desaparecieron el PUN, el FENATRACA, y luego con los cambios que se produjeron en la Iglesia Católica, desapareció la Iglesia Católica del Sur Andino. Desde entonces, pareciera que la política de Puno se ha vuelto un desorden total, con candidatos que salen, desaparecen, por el nombre, David Jiménez, primer presidente regional, Hernán Fuentes, ¿quién no lo recuerda? Sin embargo, si uno se pone a analizar con detenimiento, va a encontrar que las personas que formaron parte, que hicieron política en Puno a partir de estas tres instituciones que mencionaba hace un momento, han continuado en ese ejercicio en la región, convirtiendo a Puno en un territorio en el que la política persiste y donde se pueden encontrar una serie de continuidades. Durante los años 90, los ex militantes del Partido Unificado Amareteguista formaron un movimiento que se llamó el FIJO, el Frente Independiente Juntos por Obras, que encumbró a Gregorio Ticona, el político tal vez más brillante de esa década en nuestra región, ex dirigente de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, y militante del PUN, alcalde de su distrito, Pilcuyo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Collao, posteriormente, seguidamente, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, de la capital departamental, y finalmente congresista, con serias pretensiones presidenciales en ese momento, de hecho sea de paso. Ticona no salió de nada. Ticona fue un hijo del PUN, un hijo de la izquierda. Lamentablemente acabó como tránsfuga, ahora
estaba en Tacna intentando regresar a Hilario, pero muestra la continuidad de este ejercicio político. Lo mismo en el caso de los Cáceres. Los Cáceres de los 80 llegaron a Arequipa, en el 90 inclusive intentaron llegar a Lima. Luis Cáceres de Velázquez fue candidato a la alcaldía provincial de la capital del país. Dejaron Juliaca, intentaron recordar en algo el poder en los 90. Pedro Cáceres fue el último Kennedy, como han llamado los Cáceres, ¿no? Los Kennedy de Altiplano. Eran los tres hermanos, Luis, Roger, Pedro, bueno, y el intelectual que falleció joven, Néstor Cáceres Velázquez. El nombre, así se llama la universidad, ¿cierto? Entonces, ya no hay Cáceres, ya no hay PUM, ya no hay Ferrotraca. Pero con el inicio del proceso de centralización, uno encuentra que el PUM, que se convirtió en fijo, se convirtió ahora en poder democrático regional. El movimiento regional que participa, bueno, todavía con el mismo candidato, en 2002, en 2006 y en 2010. Ya no hay Ferrotraca. Intentaron en 2002 reactivar el partido, no lo lograron. En 2006 sí, ya no con Ferrotraca, sino como movimiento por la integración andina, el MIA, el símbolo, el Chuy. En 2010 tentaron en alianza con otro movimiento también la presidencia regional. Y lo mismo los laicos del sur andino. Luego del quiebre de la alianza procomunera a inicios de los años 90, persistieron en el trabajo político. En el año 2002 formaron dos movimientos de nivel local, Mozos Carabaya y Mozos Xantla, en las provincias del norte, y fueron laicos de la vicaría, de la radio, la voz de la Ticapa, quienes fueron la resistencia frente a la propuesta que encabezaba en ese momento el presidente regional David Jiménez Sardón, un ex cucayá, dicho sea de paso. En 2006 los laicos intentan nuevamente participar en política, forman el movimiento Integración, el cual los inscribe por temas formales. Llega a una alianza con el Partido por la Democracia, con el PDS en ese momento, ¿no? Y en 2010 conforman otro proyecto político, el proyecto político aquí. Hasta el 2010, si uno se pone a revisar los resultados electorales, va a decir, sí, pues, había 23 movimientos que intentaron postular, 21 participaron, y por tanto hay una fragmentación y una desarticulación política. Estos son aventureros. Sin embargo, los ex militantes del PUM, los ex partidarios de Ferrotraca y los laicos del sur andino, si uno ve el resultado electoral, constituyen más del 50% del electorado oponente. Y estuvieron todo este tiempo participando en la política regional. Si bien es cierto, no siempre consiguieron la victoria en los procesos electorales, especialmente en el caso de Alberto Quintanilla, este militante de la izquierda, sí es cierto de que sus apuestas políticas permanecen en la región hasta ahora. El Poder Democrático Regional se presenta nuevamente a las elecciones. Juan Luque, el rector de la Universidad de Cáceres Velázquez, que recoge buena parte de la red de Ferrotraca, va a postular nuevamente, y en el caso del proyecto político aquí van a haber un candidato. Creo que este rápido relato que es centrado básicamente en la perspectiva política, muestra que las lecturas que puedan existir sobre Puno desordenado, conflictivo, que no se entiende mucho las cosas, obedecen a perspectivas bastante superficiales. Puno es complejo. Pero en Puno existe una serie de actores que desde sus diferentes visiones y propuestas, creo, intentan construir una propuesta para el altiplano. Para acabar, solamente mencionar tres elementos que creo que son relevantes para poder poner a debate sobre lo que creo que puede ser derrotero para el desarrollo regional. Uno primero es que efectivamente es necesario establecer una plataforma que vaya más allá de lo departamental. Ese es un tema pendiente que tenemos en el sur del país.
No es posible seguir pretendiendo de que con los recursos que cuenta cada departamento va a ser posible un desarrollo para la población, más teniendo en cuenta todas estas dinámicas que Carlos Neto ha expuesto ampliamente hace un momento, y esta migración permanente, esta movilización permanente de la población del sur de nuestro país. Lo segundo es, creo, el tema de la identidad. No se puede seguir ignorando, dejando de lado la persistencia de esta identidad cultural que existe especialmente en Puno, y que llega a Tacna, a Moquegua, especialmente vinculada a las reivindicaciones de carácter técnico, de carácter aymara. Si bien es cierto, después del conflicto de Ilave resurge este tipo de propuestas, y aun cuando no han tenido un éxito electoral, sí constituyen todo un reto para las políticas públicas, para incorporarlas en las propuestas políticas de los diferentes movimientos. Uno va a ser quechua, va a ser aymara, va a ser juliapa, va a ser purinista, y creo que si no incorporamos ese elemento identitario, no es una propuesta que responda a todas las demandas y necesidades de la población. Y lo tercero es que el tema de promover inversión que incorpore las dinámicas comerciales y de producción que existen en la región. Hablo de minería informal, hablo del contrabando, que vayan más allá de la mera represión, porque eso es finalmente, aparece en la receta ahora, ¿no? Bombardear, ¿no? Cuando era comisionado todavía para la lucha contra la minería informal, Daniel Urresti dijo en Puno que él iba a cazar como ratones a los mineros informales, ¿no? Entonces, esta visión que realmente consiste en reprimir, en parar los camiones que conforman la culebra, en requisar la mercadería, es algo que se ha venido haciendo ¿hace cuántos años? Yo tengo 39 y siempre se ha requisado. Siempre todos los carros que venían del desaguadero, la aduana ha venido quitando las cosas. Y el contrabando persiste. Además, se incorpora como costo la eventual requisa. Entonces, creo que es importante buscar imaginativamente medidas que respondan e incorporen ese tipo de actividad económica y comercial que se desarrolla en Puno. Para finalizar, decir de que como bien alguna vez me comentó José Luis Renque, un país solo es viable si es que se construye las naciones se construyen desde la frontera. De que si no tenemos un Estado, un país que funcione en la frontera, en Tacna, en Puno, en Madre de Dios, el futuro que tengamos como Estado, como país, va a ser muy complicado. Y creo que el sur en general en nuestro país lanza ese reto a todo el Perú. Muchas gracias. Gracias, Pablo, que me hace pensar esos prejuicios contra Puno y los puneños, como están en los artículos que mencionaste. Recuerdo el titular ese, Aymaras salvajes, cuando sucedió lo de Ilave, que todos hemos leído. Creo que está en relación directa con el éxito, el éxito mayor de una población indígena en el Perú. O sea, el éxito de la población indígena aymara y quechua de Puno es vista desde algunos sectores del país y desde los medios como algo peligroso, riesgoso, etc. Ese éxito que se muestra en Puno en mil cosas, no solo en Unicache aquí, sino en las mismas migraciones y en todos los departamentos del sur, genera reacciones que tienen que ver en el fondo con lo que Lucho había dicho antes. Es un país donde las diferencias culturales no son plenamente aceptadas en propuestas colectivas. La desigualdad se suma a las diferencias, o está en la base, o es explicada en parte por esas diferencias colectivas. Yo no estaría
Es cierto, hay 20% de mujeres en el Cusco son analfabetas, pero a la vez son las mujeres quechohablantes. En este país se castellaniza, no se alfabetiza, se castellaniza. Y esas 20% de mujeres son las que están quedando como quechohablantes. Entonces, y si hubiera otra visión de integración de todas las diferencias que hay en el país en términos de identidades y de autoidentificación étnica, podríamos pensar incluso en una macroregión sur con un potencial como el que nos ha presentado Carlos Sanz. Tenemos un par de minutitos, si quieren cada uno, y completamos la primera ronda antes de cederle la palabra a Marisa. Bueno, breve, yo quisiera solamente hacer una referencia que tiene que ver con el contexto de todo lo que hemos estado haciendo esta mañana. Yo creo que la preocupación por la política no es una preocupación por elecciones, es una preocupación por construcción del país. Y lamentablemente esa preocupación se ha dejado de lado durante mucho tiempo porque hemos de alguna forma banalizado la política y ahí los medios de comunicación juegan un rol importante, poniéndonos en la agenda discusiones que hacen superfluo muchas de las cosas que tendríamos que hacer cuando podríamos estar discutiendo estos temas como los que se han mencionado ahora, ¿no? Cómo podemos construir identidades, cómo podemos generar visiones compartidas, cómo podemos ver dentro de todas las cosas que pasan lo bueno y convertirlo en parte de las políticas, cómo no tenemos todos estos elementos como para poder discutirlos. Entonces la política podría ser diferente y los políticos tendrían que estar más preocupados no por los temas que parecen medio banalizados por los medios de comunicación, y más bien por las preocupaciones centrales de cómo construir esta nueva sociedad que cada vez estamos viendo se va haciendo mayoritaria en el país. Me parece importante ver eso, y no, también creo que hay un tema en el cual hay que entrar a analizarlo y verlo. ¿Qué sucede con las segundas y terceras generaciones de migrantes cuando llegan a las ciudades con respecto a sus identidades originales? Muchas veces lo que pasa es un rechazo y son más fácilmente asimilados dentro de la lógica, llamémosles, moderna, y eso no ayuda a la construcción de esta identidad. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, los otros expositores creen que han dicho lo suficiente. Yo me retiro y dejo el paso a Marisa, que va a hacer un resumen de las dos mesas y además va a clausurar esta reunión. Bueno, los 6 ponentes que han participado en esta mesa han comenzado agradeciendo a Rosana y a Carolina, a Cecilia Méndez y a Rosana Barrantes de estar acá, y yo no estoy tan segura de que me hayan dado un rol que quiera agradecer. Sin embargo, creo que hemos tenido elementos extraordinariamente valiosos, y a mí me sorprendió un poco el ordenamiento que se había propuesto, las exposiciones sobre selva y el norte y luego las del sur, y creo que ha resultado interesante porque hay cosas que son comunes y diferentes en estos espacios, ¿no? Una primera cosa que quería señalar es que hace 50 años el país mostraba procesos muy intensos de crecimiento y modernización económica que impactaron al IEP en el momento de su creación. Los primeros trabajos del IEP son fascinados por esta modernización de la sociedad peruana, la ruptura del antiguo régimen, etc. Conversaba esta mañana con Manuel Clave. La tasa media de crecimiento de la economía entre el 50 y el 75 fue incluso superior a la tasa media actual de los últimos 20 años. Me sorprendió incluso que en un periodo todavía de alto crecimiento demográfico como es el 50-75 había un alto PBI, un crecimiento sostenido del PBI per cápita. Lo que quiere decir que en estos
años lo que asistimos ha sido a dos momentos de modernización, y entonces una de las preguntas que podría uno hacerse ahora es qué trae de nuevo este segundo momento de modernización o de crecimiento económico. Cecilia Blondet comenzó las mesas hablando de algunos indicadores muy importantes que sí han sucedido, y eso es probablemente mucho de lo nuevo: reducción del analfabetismo, reducción de la fecundidad, lo que quiere decir que hay digamos, mujeres participando más activamente. Se podría mencionar la universalización del voto, que no se ha mencionado en la mesa. En fin, primero a mujeres en el 56, y luego los analfabetos y los indígenas. En fin, han habido cambios muy importantes. Sin embargo, en las exposiciones hay algunas cosas que en algunas han cambiado y en otras no. Me preguntaba, en Piura y en La Libertad no parecen haber cambios significativos en las dinámicas de los territorios, es decir, el crecimiento económico, el dinamismo económico, el crecimiento de la frontera agrícola es más o menos sucede en los mismos espacios en Piura, en los dos valles, aunque ahora ocupan un poco más de litoral. Esto es grueso, ¿no? Son 50 años. Y en La Libertad, ¿no es cierto? Y en ambos casos la sierra sigue siendo un espacio de marginación y exclusión de un nivel realmente miserable. Es decir, el departamento con según el PNUD, el ingreso familiar per cápita más bajo del país, la provincia es Julcán. En tanto, Trujillo es una de las provincias de ingreso más alto, ¿no es cierto? Ayabaca, Huancabamba aparecen también entre las 5 provincias de ingreso más bajo, mientras tenemos en Talara una de las de ingreso más alto. Entonces, estos contrastes brutales al interior de los territorios regionales no parecen haber, digamos, parecen haberse ampliado en términos de brechas. No es el caso de Loreto, donde sí hay cambios muy importantes en la territorial. No necesariamente les doy un signo, pero sí cambios en la territorialidad de la presencia del dinamismo económico, del capital o de las inversiones, digamos, ¿no? Según lo que nos ha planteado de manera muy interesante Federica. En términos de territorio, creo que un elemento que ha planteado Paulo Vilca, al final quiero hacer una mayor reflexión al respecto, también es muy interesante, y es una región en la cual el territorio va más allá del espacio del departamento, y es cierto que, digamos, si el sur andino tiene las dinámicas que ha mencionado Carlos Leighton, tiene también como elemento cohesión, digamos, común la población aymara, y quechua, pero sobre todo aymara, que sale de Puno de manera impresionante. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha cambiado y cómo ha cambiado la modernización tecnológica a la que asistimos en los últimos años? Y sobre todo, ¿qué nos dice estos procesos de modernización sobre procesos de mayor cohesión social? Sobre esto creo que las respuestas son difíciles, son complejas. A nivel político, creo que era la exposición de Maki Ruiz, recordaba que en los años 60, probablemente en Piura hasta los 70, quizás hasta los 90, uno encontraba esta modernización de los partidos, los nuevos partidos modernos que el IEP estudió en los años 60, 70, Acción Popular, lo que poco a poco fue siendo la Izquierda Unida, y el APRA como partido moderno creado, con propuesta de modernización creado en los años 20-30. Actualmente no son ya, esos de hace 50 años, no parecen ser vigentes en el espacio regional,
y más bien uno encuentra una dispersión de referentes, ideológicos o programáticos, y más bien una nueva, digamos, sectores nuevos que desaparecen, salvo en Puno, donde la enorme dispersión de votos y de listas, etcétera, mantiene viejas líneas de identificación política, pero en una, digamos, pero lo que antes actuaba, creo, le diría a Pablo, lo que antes, en la época, en el periodo que estudia José Luis Raimi, que actuaba de manera unitaria, actúa ahora de manera absolutamente dispersa y centrífuga, digamos, 3, 4, 5 representan una misma tendencia, por 3 de estas tendencias hacen 15 y son como 20 los candidatos. Digo, hay toda una compleja dinámica política que lleva más bien a la dispersión. En términos sociales, uno no pensaría entonces que la modernización y el crecimiento en las regiones donde se registra lleva a una mayor cohesión social o política. Poco se ha mencionado, sin embargo, es de las regiones de aquello que aparece como un diagnóstico nacional, que salvo en el caso de Carlos Layton, que es este saludo al Perú de clases medias. Ahora, uno, digamos, si uno va, sea a Trujillo, sea a Piura o a Arequipa, puede morir con el tráfico, que supongo que es consumo de automóviles de nuevos ingresos. ¿Quiénes son estos actores? Maggie Ruiz mencionó los procesos, el incremento de profesionales gracias a las 2 nuevas universidades, tema que creo que arranca efectivamente desde los años 60, 70, 80 de manera importante. En regiones con crecimiento esto se absorbe, supongo, en la burocracia y en empleados de empresas, pero en otras regiones supongo que también, como se ha mencionado en el caso de Puno, de Arequipa, es esta clase media de informales, de comerciantes, de gente con dinero en el bolsillo, por probablemente actividades en conflicto con la ley para juntar ilegales informales. Esta clase media con dinero en el bolsillo, que no son los viejos sectores profesionales, en fin, es sin embargo un actor extremadamente vulnerable. Sospecho que también un actor extremadamente individualista, es decir, que genera pocas redes de cohesión, pero eso tendríamos que verlo. Entonces, ¿qué tan relevantes son estas clases medias? Visto desde el lado del dinamismo empresarial formal, uno pensaría que lo que hay es una mayor concentración. Cada apertura en las ciudades regionales de uno de los malls significa la quiebra de 37 bodeguitas, pequeños, señoras que venden vestidos y cosméticos, etcétera, ¿no? Entonces, como estos procesos de alta concentración de capital también cómo se están viviendo en los espacios urbanos. A propósito de espacios urbanos, creo que también hay cambios interesantes en las regiones, bien diferentes. En Piura, los 50 años y los últimos también han significado la consolidación de una red urbana compleja en la costa, con varias ciudades intermedias que empiezan a tener un crecimiento, algunas impresionantes como Sullana. Sechura, Sullana hay un poco. Sin embargo, en Loreto, esta modernización desde los 70 con la actividad petrolera, la exploración petrolera, más bien se convierte en un crecimiento macrocefálico de la ciudad de Iquitos, no genera una red. Carlos Layton mostraba avances de una red, y no estoy tan segura de si sea una red en el sur andino, pero muy poco en Arequipa. Sospecho que Arequipa sigue siendo macrocefálica como lo era en los años 60, acaso con más distancia de la segunda ciudad, que no sé si moviendo. Entonces, no, hay dinámicas territoriales, digamos, en términos de urbanización diferentes.
asociadas a qué dinamismos territoriales. Una cosa que habría que señalar, supongo, pero que ahí voy a empezar a acercarme a lo que han planteado desde Puno y desde Cusco, que uno podría encontrar o podría mencionar, y eso sea de esa manera supongo mencionado, que cambios rápidos en inclusión social, por llamarlo en los términos de este gobierno, en mayor educación, mayores generación de ingresos legales o ilegales, etcétera, muy rápidas, ¿no es cierto? La pregunta es si desbordaron el sistema del partido político, digamos. No sé si el desborde popular de Matos, para recordar un tema de esta casa, podría pensarse en los partidos, pero efectivamente de todos estos sectores que estuvieron excluidos hace 50 años y que ahora son parte de la política, no creo que es este movimiento lo que no encuentra representación. Una cosa preocupante, entonces lo que encontramos es diversificación en las élites. De esto nos han hablado de Piura, Iquitos, Arequipa probablemente también. Hay élites, ya no son las 10 familias, son muchas más familias, hay élites diversificadas, sin embargo, sin rumbo, no parecen marcar un nuevo rumbo en la región, una nueva hegemonía o un nuevo liderazgo en la conducción de gobierno, y al mismo tiempo también una gran diversificación a nivel de los sectores populares. Antes eran los campesinos o los peones de los fundos de Loreto, porque los demás eran invisibles, ¿no? Eran indígenas por los ríos, y que en varios lugares son ahora campesinos informales, comerciantes de software, etcétera. Hay una diversificación enorme también de los sectores de ingresos, llamémosle medios o por arribita de la pobreza, como decimos acá, chapaleando en el barro para salir de la línea de pobreza, o pobres. Una diversificación que tampoco genera un rumbo. Y entonces me preguntaba hacia lo que decía Lucho Nieto. Yo tengo una impresión discutible, digamos, en el sentido de que yo creo que la pregunta de cuándo se jodió el Perú y este pesimismo de clase alta, creo que ya no existe. Creo que lo que hay es más bien un conjunto de empresas publicistas y políticos que nos venden la imagen de que este país no se jodió de ninguna manera, porque todos somos empresarios y estamos llevando adelante y el país avanza y tenemos crecimiento económico de clases medias, etcétera. Entonces, más bien creo que ya no hay esa idea del pesimismo. El último que escribió sobre eso fue Alan García con El perro del hortelano, supongo, y le fue bastante mal en aceptación. Y a partir de ahí, lo que hay es de las clases altas una idea de que no se jodió y vamos para allá. Tengo la impresión. Y entonces que genera esa idea de emprendedurismo nuevo que puede suscitar estas imágenes de todos somos empresarios, usted en la cachina y yo en el crédito, todos somos empresarios. Ahora, más bien el Perú de todas las sangres, yo no sé si termina hoy en día siendo un Perú de demasiadas sangres, en el sentido de que hay una pluralidad tal en los sectores populares, en los sectores portadores de identidades alternativas o de proyectos alternativos, que no aparecen elementos de una cohesión social. Lo que no encontramos es elementos de cohesión. Una cosa para terminar, juro, es que el asunto de Puno me pareció extremadamente interesante, la presentación de Paulo Pilca, y empezando por estas imágenes críticas sobre Puno, y cuando dice sí, porque dicen que Puno es antisistema. Y entonces dije a lo mejor, porque regiones como Puno, por lo que tú mismo explicaste muy bien, recuerdan como que un proceso probable proceso alternativo diferente de desarrollo, de crecimiento económico, como dijo Jaime, los aymaras que tienen éxito, digamos, ¿no? O sea, Umicachi es expresión también de esta suerte, no sé si algún tiempo se le llamó capitalismo choro,
pequeños productores que tejen mercados nacionales populares. Ese tipo de dinamismo aparece, creo, también en la Sierra Central, en Huancayo. Hay también esto de gente que se va en el micro llevando 150 polos para dejarlos en varias ferias. Y este dinamismo de mercado, este dinamismo que no lo vemos, no lo vemos en esta imagen predominante de que lo que requiere el país es una mayor gran inversión. Una mayor gran inversión, dejamos de lado y aparecen como contestatarias imágenes de un pequeño capitalismo de desarrollo de un mercado nacional entre migración y recorridos en bus. Nadie ha mencionado cuántos recorridos en bus habrán en este país. Debe ser uno de los países con más estas, ¿cómo se llama?, empresas de ómnibus interprovinciales, ¿no? Ahora, una cosa, en fin, más bien las regiones donde el crecimiento es fuerte, lo que muestran también junto con actividades ilegales que aparecen en todos, minería, coca, etcétera, es esta, por un lado, diversificación de actividad productiva, y eso es impresionante. En Puno mismo, la nueva ganadería, etcétera, digamos, del Puno que era en los años en que los papás de Carlos Amat eran dueños de haciendas a hoy en día, digamos, no existía la Juliaca que existe, ¿no? Todas estas cosas son cambios muy nuevos, pero lo que encontramos en otras regiones es un conflicto, este conflicto territorial, ¿no? Los temas de exploración petrolera, gasífera, etcétera, están, digamos, que antes, hace 50 años eran marginales en Piura, hace 50 años nadie, o sea, el petróleo estaba, era la International Petroleum Company y era la de Pariñas, punto. Hoy en día son un montón de empresas que andan negociando con las comunidades en diferentes puntos del litoral para ver dónde consiguen tierra, dónde colocan una plataforma, o cómo no pelearse con los marisqueros de Chura que están exportando, según nos explicaron, 100 millones de dólares, o los temas de Amazonía, donde efectivamente la explotación petrolera como expresión de una región fuera de la mirada del Estado, como esta región que nos decían, esa región de frontera, digamos, no tiene ningún control y tenemos entonces cochas y ríos llenos de petróleo, ¿no? Entonces, creo que mirado desde lo que se mira en las regiones, el crecimiento económico es muy fuerte. Los últimos 20 años han introducido cambios muy importantes, pero creo que el entusiasmo que suele tener varios actores y pensadores en la política nacional, habría que incrementarlo por el lado del dinamismo popular, pero bajando un poco por el lado de la escasa cohesión social y las dificultades de representación política que están generando. Bien. Mañana seguimos, dice Jaime, que ya me cae. Muchísimas gracias. Que termine señalando que mañana nuestro seminario continúa a las 3:30 de la tarde. En la mañana no tenemos sesión, tenemos la sesión de la tarde con los invitados que han venido de fuera del país. 3 de la tarde, me dice por ahí Natalia González, quédense a las 3, si no está nos tomamos un café, pero entre 3 y 3:30 de todos modos estamos empezando con la charla de Foxley. Muchísimas